Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos un programa más. Gracias, bienvenidos sean todos. Bendiciones para los niños, para su familia. Vamos a empezar otra lección más, agradeciéndole a Dios la oportunidad que me da de estar detrás de estos micrófonos para impartir de su preciosa y hermosa palabra. Pero no antes sin orar. Vamos a pedir la, la dirección del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que sea Él dirigiendo en esta tarde la lección del día de hoy. Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por este día hermoso, Padre, que nos regalaste, Padre, gracias, porque nos permitiste disfrutar, Señor, una mañana hermosa y ahora una tarde preciosa, Padre. Y ya estábamos también por disfrutar esa noche tan preciosa, Señor, que nos vas a regalar. Muchas gracias, Padre, por tu bendición, Señor, de este día, Señor. Bendición, Padre, donde no nos ha faltado nada, Señor. Hemos tenido salud, Señor, provisión, Padre. Muchas gracias por todo, Padre. Gracias por tus muchas misericordias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, Padre. Señor, en esta tarde, Padre, quiero pedirte, mi Dios, que seas tú el invitado especial en esta tarde, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando mis labios. Señor, dame la gracia, la sabiduría para exponer, Señor, el tema del día de hoy que tenemos hoy preparado, Señor, para los niños, Padre. Sé tú bendiciéndolos, Padre. Sé tú bendiciendo, Señor, esta palabra, Padre. En esta tarde bendice los medios, Padre, permite que no haya nada, Padre, ningún contratiempo para poder terminar, Señor, el estudio de esta tarde, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que sea, Señor, de bendición, de enseñanza, Padre, para cada uno de nosotros, Padre. Sé tú, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar, a estudiar en esta tarde nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Vamos a seguir viendo. ¿Se acuerdan que vimos la introducción del fruto del Espíritu? ¿Verdad? Estuvimos hablando sobre cuál es el fruto del Espíritu y que debemos de reflejarlo como hijos de Dios, ¿verdad? Pues vamos a ver nuestra primer característica, vamos a ir estudiando cada característica del fruto del Espíritu Santo, ¿vale? Ese espíritu, ese fruto que tenemos también nosotros que trabajar, que desarrollarlo, ¿verdad? Para poder reflejar a Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, ¿vale? Y pues hoy vamos a ver precisamente el fruto del Espíritu, que es el amor, la primera característica del fruto del Espíritu. Nuestra referencia bíblica que vamos a estudiar en casita, queridos niños, es Gálatas 5:22 y Lucas 10:25 al 37. Recuerden leer su porción bíblica. ¿Ok? Nuestro texto para memorizar se encuentra en Colosenses 3:14 y dice así, queridos niños, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pues esa es nuestra tarea de esta semana, queridos niños, leer nuestra porción bíblica en la cual está basada nuestra lección del día de hoy y nuestro versículo, ¿verdad? Para memorizar semanal, nuestro versículo semanal para memorizar, ¿ok? Pues vamos a ver esta característica. ¿Qué podemos aprender de esta característica para trabajar en ella, ok? Y bueno, el objetivo principal de nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, es que aprendamos que el amor es un don de Dios, que nos enseña a amar a los demás y a tratarlos con bondad y respeto, sin importar quiénes son
o cómo nos traten. Ese es el verdadero amor, queridos niños. El amor que Jesús demostró cuando estuvo aquí en esta tierra. ¿Recuerdan? Cuando él estuvo en esta tierra era criticado, eh, era los fariseos, todas esas personas que aparentemente, ¿verdad? Sabían la ley de Dios, siempre estaban detrás de él para ver en qué podían caerle a nuestro Señor Jesucristo. Lo insultaban, lo criticaban y al último lo mataron, ¿verdad? Lo crucificaron, lo escupieron, ¿verdad? Y él dice la palabra de Dios que él nunca abrió su boca, ¿sale? Nunca abrió su boca para defenderse. Él solamente hablaba palabra de amor, palabra de sabiduría, ayudaba a los demás, ¿verdad? Sanaba. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros también, ¿verdad? Representemos en esta tierra. Saber amar, tratar bien a los demás, tener bondad con los demás, respeto con los demás, ¿vale? Y ayudarlos, aunque, ¿verdad? No recibamos lo mismo de ellos en nosotros, ¿vale? Sino nosotros tenemos y estamos llamados a amar a todos. ¿Vale? Inclusive a nuestros enemigos, ¿recuerdan? Que eso también dijo la palabra de Dios, que debemos de amar aún a nuestros enemigos. Pues hoy aprenderemos de la primera característica del fruto del Espíritu, que es el amor. Y bueno, díganme o piensen, ¿han probado la manzana? Ay, yo sé que sí, ¿verdad? Yo creo que todos hemos probado y hemos comido una manzana, ¿verdad? Y es muy rica y muy jugosa, ¿verdad? Además es muy nutritiva. La manzana es muy nutritiva. Nos da mucho, ¿verdad? Mucha vitamina. Nos nutre, queridos niños. Es buena para nuestro organismo, para nuestra salud. Y se han dado cuenta que cuando mamá la parte tiene forma de corazón, ¿sí se han notado eso? ¿Y qué pasa cuando vemos un corazón, queridos niños? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué representa el corazón? El amor, ¿verdad? Cuando vemos, inmediatamente cuando apagemos un corazón en cualquier lugar, pensamos en amor, ¿verdad? Porque el corazón representa el amor, queridos niños. Pues, ¿saben? El amor de Dios es algo muy especial, es grande, es delicioso también y nos llena y nos hace sentir bien. Y también es un alimento muy nutritivo para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Además nos da fuerza, fe, identidad y sobre todo sana nuestra mente y nuestro corazón quitando amarguras, tristezas, temor, miedo. Eso es lo que hace el amor de Dios en nuestra vida. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús y le permitimos que entre en nuestro corazón para ser Señor y Salvador de nuestra vida, hay un cambio radical en nuestra vida. Entra el amor verdadero en nuestro corazón, porque dice la palabra que Jesús es amor, ¿verdad? Y el que no ama, dice la palabra, es porque no conoce a Jesús. Es porque no está Jesús en su corazón. Pero nosotros que hemos hecho Señor y Salvador de nuestras vidas a Jesús y que sabemos que Jesús ya está en nuestro corazoncito habitando, ya está ahí tomando, ¿verdad? El trono de nuestro corazón. Entonces, si está ahí el vivo amor, que es Jesús en nuestro corazón, nosotros tenemos que reflejar ese amor de Jesús, ¿verdad? Ese mismo amor que Él daba a las personas cuando estaba en esta tierra, ¿vale? Y dice que cuando el amor entra en nosotros, se va la tristeza, ¿verdad? Se va el miedo, se va el temor, nos da fuerza, nos da identidad, ¿vale? Eso es como la manzana para nuestro cuerpo es nutritiva, el amor de Dios es nutritivo para nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es importante que desarrollemos el amor de Dios en nuestra vida, queridos niños, ¿vale? Y para que ustedes puedan ver cómo es que uno puede bendecir a otros con el amor de Dios que ha depositado en nosotros, les voy a contar una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas 10, 25 al 37.
Yo sé que muchos ya la saben y que también la hemos estudiado, ¿verdad? Pero para poder ver el tema, el fruto del Espíritu, que es el amor, esta historia está maravillosa para representar cómo es el amor que Dios deposita en nosotros y cómo debemos nosotros bendecir a otros con ese amor que Dios ha depositado en nosotros. Y esta historia se llama El Buen Samaritano. Creo que ya lo hemos visto en la dominical y probablemente ya la hemos visto también por medio de nuestras lecciones de la radio, de YouTube, ¿verdad? Pero vamos a recordar esta hermosa historia, ¿vale? Mira, dice la Biblia que hubo un hombre intérprete de la ley que le preguntó a Jesús para probarlo y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús respondiéndole le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y el hombre le respondió, pues dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta qué pregunta le hizo este intérprete de la ley? Los intérpretes de la ley, queridos niños, eran los que sabían lo que decían los rollos de la ley de Moisés, del Pentateuco. Recuerden que en el Antiguo Testamento, por lo normal, se manejaba el Pentateuco, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. ¿Ah? Esa era la ley que ellos conocían y lo conocían muy bien porque ellos la estudiaban. Pero ellos siempre querían tentar al maestro, querían siempre caerle a ellos según en algo a Jesús que estuviese haciendo mal. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca hizo nada mal, queridos niños. Jesús solamente predicaba del amor, predicaba del servicio, predicaba el servir a otros, en ayudar a otros, ¿verdad? Pero estos hombres siempre querían probar a Jesús. Y Jesús siempre tenía una palabra de sabiduría y siempre los sacaba de sus dudas, ¿verdad? Y él les dice a este intérprete de la ley, pues dime tú qué dice la ley, que la has estudiado, ¿verdad? Dime tú qué dice. Y dice el intérprete de la ley, dice, bueno, pues dice, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le responde, bueno, si hicieras esto, vivirás, tendrás vida eterna. ¿Y qué creen ustedes que el hombre de la ley, el hombre del intérprete de la ley, le dijo a Jesús? El hombre le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Saben? Este hombre trató de justificarse, queridos niños, ante Jesús. ¿Saben qué es eso? Bueno, pues trató de quitarse esa responsabilidad diciendo que no sabía quién era su prójimo. ¿Ustedes sí saben quién es su prójimo? Pues es un compañerito, ¿verdad? Que puede ser de tu escuela, puede ser una persona, puede ser tu vecino, ¿verdad? Incluso el niño o la niña que más te molesta en el salón. Tu prójimo también es tu papá, tu mamá, tus hermanos, abuelos, tíos o cualquier persona a quien tú puedas hacerle el bien. Ese es tu prójimo. No puede ser que este intérprete de la ley no supiera quién era su prójimo, ¿verdad? Su prójimo era cualquier persona que estaba al alcance de él. Cualquier persona que se encontraba en un círculo de personas, esos eran sus prójimos. Mas, sin embargo, le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Pues es eso, queridos niños. Nuestro prójimo es el más próximo que está en nosotros. El más próximo que está en nosotros es nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿verdad? Y después, cuando estamos en la escuela, pues puede ser mi compañero de la escuela o aquel niño que me molesta, aquella niña que me molesta. Ese es nuestro prójimo, queridos niños. Y también nosotros tenemos que amarlos, como dice Jesús, ¿verdad? Y como dice la ley, amarás al Señor, ¿verdad? Como amamos a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y al final dice Jesús, y a tu prójimo como a ti mismo.
¿Cómo te amas, querido niño? ¿Cómo te amas, querido radio escucha? ¿Cómo nos amamos? Nosotros queremos sentirnos bien y ¿qué hacemos? Vamos al médico, ¿verdad? Nos cepillamos los dientes, nos cuidamos que no nos enfermemos, nos cuidamos de que no nos caigamos, nos cuidamos de muchas cosas y eso mismo que hacemos nosotros, tenemos que hacerlo con nuestro prójimo. Tenemos que amarlos, cuidarlos, ayudarlos cuando lo necesitan. Eso es amarlos o cuidarlos como nosotros mismos, ¿vale? Lo mismo que hacemos nosotros, como dice la regla de oro también, ¿verdad? Hagamos lo mismo a otros, lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros, también tenemos que hacerlo con ellos. Si nosotros queremos que sean buenos con nosotros, pues seamos buenos con ellos. Si queremos que nosotros sean respetuosos con nosotros, tenemos que ser respetuosos. Si exigimos respeto, si exigimos amor, si exigimos atención, si exigimos servicio, nosotros también tenemos que ser eso. Dar amor, dar atención, dar respeto, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que le dijo al intérprete de la ley. Cuando Jesús escuchó la respuesta del intérprete de la ley, comenzó a contarle la historia para que pudiera entender quién era su prójimo, ¿verdad? Y entonces el Señor le empieza a contar la historia de este hombre que dice que iba de Jerusalén a Jericó, pero que en el camino se encontró con unos ladrones y que tristemente estos ladrones le robaron todas sus pertenencias. Pero no solamente le robaron sus pertenencias, sino que también lo golpearon, lo hirieron, de tal manera que lo dejaron casi muerto. Y dice la palabra de Dios que casi desnudo y tirado en el camino. Se dieron cuenta lo que hicieron estos ladrones, que aún a pesar de quitarle todas sus pertenencias, también lo golpearon y lo hirieron. Si ya le habían quitado sus pertenencias, no tenían por qué golpearlo, ¿verdad? Pero estas personas no tenían el amor de Jesús. Eran hombres ingratos, ¿verdad? Sin amor, sin respeto de las demás gentes. No les importó haber dejado a este pobre hombre tirado, herido, ¿verdad? Y aparte se llevaron su ropa y lo dejaron ahí tirado en medio del camino, sin importarles, ¿verdad? ¿Qué pasaría después con él? Y bueno, Jesús siguió comentando y contándole esta historia a este hombre. ¿Y qué creen ustedes que pasó con este pobre hombre? Que por donde estaba este hombre herido, pasó también un sacerdote, dice la palabra de Dios, que ahí donde este hombre estaba tirado y herido, desnudo, pasó un sacerdote. ¿Ustedes qué piensan que hizo este sacerdote, queridos niños? ¿Qué piensan? ¿Creen que ayudó a este hombre? Pues no, queridos niños. Miró al hombre, este sacerdote, que estaba lastimado. Y tristemente, ¿sabes qué pasó? Se pasó de largo. Ni siquiera se detuvo a preguntarle al pobre hombre qué le había ocurrido. No se acercó, queridos, ni siquiera le puso algo encima para que ya no tuviera frío ese pobre hombre. No, pasó de largo. Qué mal, queridos niños, ¿verdad? Que alguien que conoce la palabra del Señor no ayudara a este pobre hombre. Se siguió de largo. Habla de un sacerdote también era y sabía la ley de Dios, ¿verdad? Se decía que amaba a Dios, se decía que amaba a su prójimo, pero en el momento en que vio a un hombre que necesitaba ayuda, pasó de largo, no le importó, se fue y dejó al pobre hombre herido ahí. Pasó un poco tiempo y después, al igual pasó un levita, queridos niños, por el mismo camino que este hombre estaba herido. Y el mismo levita hizo lo mismo que el sacerdote. Miró al necesitado, miró al hombre herido,
pero no se detuvo. No se detuvo tampoco a ver qué necesitaba este hombre. No se bajó y le preguntó cómo estaba, qué le había pasado. Al igual que el sacerdote, se siguió de largo. No le importó la vida de este hombre tampoco. Y un levita también conocía la ley de Dios, queridos niños. También conocía a Dios. Pero qué triste. Ninguno de estos dos hombres tuvo misericordia por el pobre hombre herido que necesitaba ayuda. Seguramente el hombre les extendía su mano y les decía, ayuda, ayuda, ayúdenme, por favor. Pero estos hombres eran fríos ante el dolor del prójimo, ante la necesidad del prójimo. No les importó dejar herido, sabiendo que necesitaba ayuda a este pobre hombre, se siguieron de largo. No les importó, ¿verdad? El destino de este pobre hombre. Pero ¿qué creen? Que también pasó por ahí un samaritano. ¿Y qué creen ustedes que hizo este samaritano? ¿Será que se siguió como aquellos hombres, como el sacerdote y como el levita? ¿Será que siguió su camino sin importarle el destino de este hombre? No, queridos niños. Este samaritano, al verlo, al ver que este hombre estaba herido, ¿verdad? Y que estaba en una situación terrible, tuvo misericordia de él. Dice la palabra de Dios que tuvo misericordia de él. ¿Saben qué es la misericordia, queridos niños? Es cuando uno siente el dolor de otro y se pone en el lugar de esa persona. Es cuando uno siente amor por todos aquellos que aunque no sean de nuestra familia o que no sean nuestros amigos o que no se lo merezcan que los ayudemos, pero que en ese momento necesitan ayuda, uno siente amor y siente ese deseo de ayudar a esa persona. Pues así, el samaritano sintió esa misericordia, queridos niños. Cuando vio a este hombre tirado ahí, él sintió congoja en su ser, sintió tristeza al ver a este hombre. Y él hizo lo que los otros dos no hicieron, queridos niños. Se paró, ¿verdad? Hizo parada, se acercó al hombre y probablemente le dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó contigo? No te muevas, voy a vendar tus heridas. Y dice la palabra de Dios que vendó sus heridas con aceite y vino. Era lo que traía a la mano, ¿verdad? Y dice que vendó sus heridas. Este samaritano hizo lo que los sacerdotes y los levitas que sabían de la ley no hicieron. Luego dice la palabra de Dios que lo subió a su caballo y lo llevó al mesón. Y ahí cuidó de él. Pero después tenía que partir y irse a otro lugar, pero antes de irse, le dio al mesonero 2 denarios y le dijo, cuídalo por mí. Y todo lo que gastes por este pobre hombre, yo te lo pagaré cuando regrese. Y este misionero tomó a este hombre, lo metió, ¿verdad?, en la cama y también, ¿verdad?, lo cuidó, cuidó sus heridas hasta que estuvo bien este hombre. Y él sabía, probablemente este mesonero conocía a este levita, porque recuerden que mucha gente, ¿verdad? Venía de muy lejos a veces a hacer algunas cosas, ¿verdad? A Jerusalén, ahí, pues a lo mejor estaba ahí y como a veces usaban los mesones para poder pasar la noche ahí, probablemente este mesonero conocía a este levita, ¿verdad? Por eso tuvo la confianza cuando este levita le dijo, cuídamelo, dale lo que necesita, cuida sus heridas hasta que esté bien y yo cuando regrese te pagaré lo que gastaste por él, ¿verdad? Todavía
iba a pagar lo que este hombre hiciera por este hombre. Todas las veces que tenía que cambiar las vendas o usar medicamentos, él se los iba a pagar. Él no le dijo, bueno, pues aquí dale y después tú le cobras cuando termine y ya pueda estar bien, le dices cuánto es, yo ya hice lo que pude hacer por él. No, ¿verdad? Él todavía le dijo al mesonero, cuídalo por mí, atiéndelo, cuida sus heridas y cuando yo vuelva otra vez, te daré o te pagaré lo que gastaste por este hombre. Cuando Jesús terminó de narrarle esta historia al intérprete de la ley, Jesús le hizo una pregunta y le dijo, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre herido? Y el intérprete de la ley le respondió, pues el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le respondió, pues entonces ve y haz tú lo mismo. Jesús le narró esta maravillosa historia a este intérprete de la ley para poderle decir quién era su prójimo. Y cuando este intérprete de la ley terminó de escuchar la historia que Jesús le estaba narrando, y cuando le hace la pregunta, Jesús le dice, ¿verdad? Para ti, ¿quién fue el prójimo de este hombre que estaba tirado y herido? Y le dice, pues el que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, pues ve y haz lo mismo, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo, pues ve y haz misericordia por el que necesita y el que no tiene, por el que necesita amor, dale amor, y el que necesita comer, dale de comer. Atiende a aquel que necesita de tu ayuda. Qué hermoso era nuestro Señor Jesús. Era sabio, ¿verdad? Él tenía la sabiduría de lo alto y hacía entender a las personas con parábolas, con historias, ¿verdad? Historias preciosas que él usaba de la vida cotidiana, queridos niños, para poder hacerles entender a las personas que aparentemente ellos se les hacía muy difícil entender lo que Jesús les decía. Pero era tan, ¿verdad? Tan paciente nuestro Señor Jesús, que hasta les contaba historias para que pudieran entender lo que Jesús les quería decir en su palabra, ¿verdad? Pero ahora yo les pregunto, queridos niños, ¿saben algunos de ustedes qué es el amor ágape y el amor filial? Bueno, pues yo les voy a explicar qué es, ¿verdad? El amor ágape es el amor incondicional de Dios por toda la humanidad. Ahí no le importaba si éramos buenos, si éramos santos, si éramos malos. A él no le importó eso, queridos niños. El amor ágape es amor incondicional, es el amor incondicional de nuestro Señor Jesús. Y el amor incondicional de Dios por toda la humanidad y que lo demostró enviando a su único Hijo Jesús en sacrificio por nosotros. Ese fue el amor tan grande de nuestro Dios que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar. Y, y el amor de nuestro Señor Jesucristo, de su amor ágape también de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al dar su vida por nosotros. Ese es el amor ágape, queridos niños. El amor ágape de nuestro Señor Jesucristo no tiene envidia, no se envanece, no tiene temor, no se irritaba cuando estaba en el mundo, no era jactancioso, ¿verdad? El amor de Dios era todo lo contrario. El amor de Dios era incondicional. No le importaba, ¿verdad? Aún estando en la cruz, ¿qué hizo, queridos niños? ¿Se acuerdan? Perdonó, ¿verdad? Perdonó a toda esa gente que le estaba, que le había, ¿verdad? Traspasado sus pies, sus manos, aquellos que pusieron esa corona de espinas en su cabeza. Él perdonó a toda esa gente y perdonó a toda esa gente que gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al final, nuestro Señor dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, Señor. Perdónalos. Aún así, Jesús perdonó porque su amor era grande, era incondicional.
Él no decía, ahora Señor, castígalos porque me mataron, porque hicieron esto, fueron crueles conmigo. No, queridos niños, su amor ágape incondicional perdonó todo lo que esos hombres hicieron de él en esa cruz y todos los que aún estaban gritando, crucifícalos, crucifícalo. Y aún así, su amor ágape incondicional también a nosotros nos perdona día con día, queridos niños, ¿verdad? Porque a veces resbalamos y hacemos cosas, ¿verdad? Que no debemos de hacer y que sabemos que le desagrada a Dios y que nosotros lo hacemos. Pero en su amor ágape incondicional, cuando venimos arrepentidos ante sus pies y le decimos, Señor, la regué, perdóname, perdóname, hice esto, o dije unas palabrotas, o me porté mal, o hice esto, el Señor, con sus brazos extendidos, Él nos perdona y nos perdonará mientras tengamos vida, queridos niños, porque su amor es grande, su amor es incondicional, su amor es todo amor, queridos niños, ¿vale? Y el amor filial es el amor de nosotros, por nuestra familia, amigas, personas que conocemos, ¿verdad? Por el amor que sentimos por nuestros amigos, el amor que sentimos por algún vecino que se porta con nosotros muy bien, el amor que sentimos por nuestros hermanos en la iglesia. Pero nuestro amor, si no tenemos a Jesús, dijimos que era, nuestro amor a veces sí ponemos condiciones, ¿verdad? Si tú haces esto por mí, te amo. Si tú me amas, te amo. Si tú haces esto por mí, te amo. Si tú me perdonas, te perdono. Si tú me pides esto, te lo doy, pero también me lo das, ¿verdad? Nuestro amor es defectuoso, pero si nosotros le dejamos todo en sus manos a Dios, ¿verdad? Y permitimos que el Espíritu Santo desarrolle ese amor de Jesús en nosotros, ese amor incondicional, entonces nosotros también podemos dar ese amor incondicional a otros. Podemos amarlos aún si nos lastiman, aún si nos hacen daño, nosotros podemos dar ese amor, pero solamente teniendo a Jesús en nuestro corazón y permitiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? Que trabaje en nosotros, en esas características del fruto del Espíritu, que desarrolle en nosotros este amor, ¿verdad? Para poder amar verdaderamente al que nos lastima, al que nos insulta, al que nos hace mal, porque dice la palabra de Dios que no tiene nada de bueno que amemos al que nos ama, ¿verdad? Dice el Señor, para mí no tiene nada de excelente o bueno para mí. No significa que tú ames al que te ama. Lo importante es que ames a aquel que te ofende, ¿verdad? Es importante amar a todos, sí, ¿verdad? Pero a veces queremos amar nada más a los que nos cae bien, a los que nos aman, a los que nos hacen favores, ¿verdad? Pero dice el Señor que no tiene nada, ¿verdad? De extraño amar al que nos ama. Lo importante es amar a aquel que nos lastima, ¿verdad? Que nos hacen cosas malas. Esos son a los que debemos de amar, sin importar, ¿verdad? Lo que hagan de nosotros. Siempre debemos de demostrar amor hacia ellos y perdonarlos, extender nuestra mano de ayuda. Ese es el amor que necesitamos nosotros desarrollar, ¿vale? Ese amor que solamente puede ayudarnos el Espíritu Santo a desarrollar en nosotros. Dios nos demostró su amor ágape, entregando a su Hijo Jesús, y Jesús nos demostró su amor ágape, dando su vida en nuestro lugar. Y además nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos cuando no podamos avanzar, cuando se nos dificulta a nosotros por nuestras mismas fuerzas hacer algo, está el Espíritu para auxiliarnos. Cuando a nosotros se nos dificulta perdonar, cuando a nosotros se nos dificulta amar a aquel que nos lastima, cuando a nosotros se nos dificulta tener la paz de Dios, dice que tenemos al Espíritu Santo.
a favor de nosotros, para como ayudante, como amigo, para que nos enseñe a amar, para que nos enseñe a perdonar, ¿verdad? Jesús no nos dejó nada más así, dijo, yo me voy, pero dejo al Espíritu, dejo al Consolador, para que Él les ayude, para que Él les enseñe, para que Él los fortalezca, para que Él, ¿verdad? Los guíe a toda verdad, a todo bien, ¿vale? Y cuando nosotros se nos dificulte eso, pues no estamos solos, podemos ir y pedirle a Dios, ¿verdad? Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar ese amor verdadero en nosotros, ese amor que verdaderamente podamos amar no solamente a los que nos aman, sino amar a aquellos, ¿verdad? Que necesitan de nuestro amor, que necesitan, que necesitan, ¿verdad? Que a lo mejor si nos hicieron algo, perdonarlos, olvidar todas las ofensas y amarlos verdaderamente como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, olvidando todo aquello que nos han hecho y abrazarlos y besarlos y orar por ellos, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como al principio de la clase que vimos que la manzana parece un corazón y que el corazón representa el amor y que ese amor es el de Dios por toda la humanidad. Y también, como vimos en nuestra historia bíblica, el amor de Dios nos da, ¿verdad? Que nos da ese mismo amor que Dios pone en nosotros, debemos de repartirlo a las demás personas. Así como Dios nos amó a nosotros, así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también debemos de amar a todos los demás, sin importar si son buenos, si son malos, y perdonar. Y sobre todo, siempre debemos de dar amor, orar por ellos, ayudarlos si es necesario cuando lo necesiten, ¿verdad? Ese es el amor que el Espíritu Santo, ¿verdad? Produce en nosotros. Ese es el verdadero amor. Recuerden que dice la palabra de Dios que el verdadero amor no tiene envidia, no se jacta, no tiene rencor, no se burla, ¿verdad? No se burla de los demás. Eh, ¿Qué más? El amor no tiene eh, envidia, celos, rencor, ¿verdad? El amor de Dios es, ¿verdad? Paz, es amor, benignidad, paciencia, perdón. Ese es el amor verdadero que nosotros tenemos que trabajar en nosotros, ¿verdad? Y si nos está costando trabajo, pues no estamos solos. Podemos venir a los pies de Jesús y pedirle a Él que desarrolle ese amor en nosotros, esa característica de ese fruto precioso, ¿verdad? Que podamos dar ese mismo amor que Dios daba a los demás, que se preocupaba por los demás, que oraba por los demás, ayudar a los demás, sin importar si son buenos o malos con nosotros. Ese es el verdadero amor. Pero ¿qué pasaría, queridos niños, si en vez de tener en nosotros el amor de Dios, estuviese la envidia, la ira, el berrinche, la desobediencia y la frialdad en nuestro corazón? ¿Qué pasaría? ¿Saben qué pasaría? Que así como una manzana que está podrida, que se ve magullada y que de seguro su sabor es desagradable, ¿qué pasaría si la colocamos con las manzanas buenas? ¿Sí saben qué pasa? Pues se contaminarían las buenas manzanas, ¿verdad? Se pudrirían. Cuando nosotros como mamás, ¿verdad? Vamos al mercado y traemos las frutas, ¿verdad? Y lo ponemos en un frutero, ponemos los plátanos, ponemos las manzanas, los duraznos, ¿verdad? Todos lavaditos para que cuando tengan hambre, pues tomen una fruta ya limpiecita. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta de que una manzana, chin, ya se está mayugando y ya está fea, y si nosotros como mamás los dejamos ahí, pues se echa a perder además fruta. Por eso hay veces que mamá, ¿verdad? Siempre está checando la fruta
de que si hay una fruta que ya está empezándose a mayugar o que ya está fea, inmediatamente la quita de las frutas buenas para que no siga contaminando a las demás y las pone aparte o les quita, ¿verdad? Esa pequeña, magullada o ese pequeño lugar donde se está pudriendo, a veces lo quitamos con un cuchillo y nos comemos, ¿verdad? La parte que todavía está buena. Pero si hacemos negligencia y dejamos la manzana en la canasta o en el plato de las demás frutas que están buenas, pues entonces termina pudriendo a las demás manzanas, ¿verdad? Pues así también en nosotros, queridos niños. Si nosotros, en vez de tener ese amor en nosotros, que el Espíritu de Dios, que Jesús deposita en nosotros, en lugar de que haya ese amor, hay actitudes malas en nosotros, ¿qué pasa entonces también? Podemos contaminar a otros, podemos hacerle daño a otros con nuestras actitudes negativas, ¿verdad? Que en vez de enseñarles y darles el amor de Dios, lo que vamos a transmitir únicamente nosotros, teniendo esas malas actitudes, ¿verdad? Es transmitirles eso en vez de transmitir el amor que el Señor ha puesto en nosotros. En vez de transmitirles, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en nosotros, estamos transmitiéndoles todas esas actitudes negativas que nosotros, ¿verdad? Estamos en quererlas, ¿verdad? Que estén allí en nuestro corazón. Por eso es muy importante que nosotros quitemos de nuestro corazón todas esas actitudes que no reflejan ni representan el amor de Dios. Y si nosotros nos cuesta trabajo porque ya están muy arraigadas en nuestro corazón, pidámosles a Dios, pidámosle al Espíritu Santo, a Jesús, que quite toda amargura de nosotros, que quite toda actitud negativa de nosotros, todas esas actitudes que podamos hacerle daño a nuestro prójimo y que nos permita que podamos reflejar el amor de Jesús en nosotros, ese amor que únicamente, ¿verdad? Podemos hacer el bien a otros. Para entonces nosotros, ¿verdad? Practicar en nuestro prójimo todas esas buenas cosas que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Y poder entonces bendecir, abrazar, consolar, perdonar y ayudar a los demás cuando lo necesiten. Por eso es muy importante que le pidamos a Dios que nos ayude a desarrollar este verdadero amor, este amor que no tiene envidia, este amor que no es este amor que no es que dice, por ejemplo, si tú me das, yo te doy, ¿verdad? Condicionando el amor. Que no condicionemos el amor, queridos niños. Que amemos a todos por igual. Así como Jesús amó a todo el mundo sin importar que éramos malos, si éramos buenos, si éramos santos, no le importó, ¿verdad? Jesús vino a morir por toda la humanidad, por todos. Él no murió nada más por una sola parte de la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al igual que el intérprete de la ley, ¿verdad? Que le preguntó a Jesús, ¿qué cosas puedo hacer para poder obtener la vida eterna? Lo mismo nos dice Jesús hoy en esta tarde. Debemos ver por el prójimo, debemos amar al prójimo, debemos ayudar al prójimo, debemos de tener misericordia por aquel que lo necesita, que vemos triste, que vemos que está dando pasos atrás, ¿verdad? En el camino de Jesús, hablarle, traerlo con amor nuevamente a la iglesia y decirle, hermano, te necesitamos, necesitamos de tu amor, necesitamos de tus manos. Ven, regresa al camino de Jesús porque Él te ama.
ven y gózate también con nosotros. Ven y vuelve a abrazar tu primer amor. ¿Saben cuál es nuestro primer amor? Es Jesús. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, Él viene a ser nuestro primer amor, queridos niños. Y ese primer amor debemos hacer todo para que ese primer amor siempre esté en nosotros, ¿verdad? Y le demos el lugar que le pertenece a ese amor, ¿vale? No dejar que se enfríe, no dejarlo olvidado, sino siempre estar anhelando la presencia de Jesús, anhelando de sus consejos, de su palabra. Recuerden que Él nos habla por medio de su palabra. Si nosotros no abrimos la Biblia, no escuchamos su voz. Pero si nosotros abrimos nuestra Biblia, la leemos, estamos escuchando la voz de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Y Él le agrada también escuchar nuestra voz. ¿Cómo escucha Él nuestra voz? Cuando oramos a Él, cuando le decimos en oración que le amamos, que le necesitamos, cuando le decimos nuestros problemas, cuando le platicamos de nuestros logros, Él se goza escuchando nuestra voz, queridos niños, queridos radio escucha. Por eso es una comunión que debemos de tener entre Dios. No debemos de cortar esa comunión con Él. ¿Vale? Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Y debemos de mantener esa relación con Dios para que estos frutos, este fruto del Espíritu, se desarrolle en nosotros, queridos niños. ¿Vale? Hoy fue nuestro primer fruto del Espíritu. Ese primer fruto que tenemos que desarrollar, pedirle a Jesús que nos ayude a desarrollarlo, ¿vale? Toda esta semana vamos a pedirle a Jesús que nos ayude, ¿verdad? A desarrollar este fruto, esta característica en nosotros, para poder aprender a amar a nuestro prójimo, ¿vale? Hoy vimos entonces, la primer característica del fruto del Espíritu, que es el amor, ¿vale? Y en esta semana vamos a trabajar con este fruto. Vamos a orar a Dios para que Él sea, ¿verdad? Dándonos firmeza en nuestro amor, que podamos reflejar ese amor verdadero en nosotros. Ese amor que no tiene envidia, ese amor que no pone condiciones, ese amor que puede amar aún a aquellos que nos lastiman, aún a aquellos que nos critican, aún a aquellos que hablan mal de nosotros, ¿verdad? Dejarle, dice el Señor en su palabra, dejadme a mí la venganza, yo daré el pago. En vez de buscar la venganza, en vez de buscar de decirle que a esa persona le vaya mal, ¿verdad? O de pensar que, que le, que le vaya mal o que estemos pensando cómo hacerle mal a aquella persona que estamos recibiendo el mal también de ellos. En vez de hacer eso, dice la palabra, no te vengues tú, déjame a mí el pago, déjame a mí la venganza, que yo daré el pago. Así que también podemos descansar en Él y decirle, Señor, te entrego esto. Mira, esta persona me está haciendo esto, Señor, tú sabes o me está lastimando, o me dice esto continuamente, o tiene problemas conmigo esta persona, pero te pongo en tus manos a esta persona, Señor. Permite que podamos arreglar nuestras diferencias y poniéndolo todo en las manos de Dios y por supuesto que el Señor hará lo que tenga que hacer, queridos niños. Recuerden que Él, ¿verdad? Las cosas malas a veces las convierte en buenas para aquellos que somos sus hijos. Cuando nosotros vemos aquellas cosas que para nosotros nos parecen desagradables o difíciles de poder nosotros tratar, a veces el Señor las cambia para bien, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar todo lo que el Señor, ¿verdad? También hace por nosotros, ¿vale? Entonces, pues hoy vimos ese fruto, queridos niños. Hoy esa fue nuestra lección del día de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por lo que hoy aprendimos,
¿verdad? Y pedirle al Señor que nos ayude a trabajar en esta característica que es el amor, ¿vale? Cierren sus ojitos y vamos a orar, ¿va? Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tu palabra, Padre Santo, siempre es bien clara, Padre. Tu palabra, Padre, nos enseña, tu palabra nos redarguye, tu palabra nos enseña cómo portarnos, Padre. Y hoy en esta tarde hemos aprendido, Padre, una de las características del fruto del Espíritu, Padre. Hoy aprendimos cuál es el verdadero amor y cuál es ese amor que debemos nosotros reflejar como hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que amar como tú amaste, Padre. Y si tú, Señor, estás en nuestro corazón, Padre, nosotros tenemos que dar de ese amor, Padre. Reflejar ese amor, Padre, porque tú estás en nosotros, Padre. Y dice tu palabra que tú eres el amor. Tú lo llenas todo, Padre. Te pedimos, Padre, que tú seas sobrando en nosotros, Padre, que podamos, mi Dios, dar ese amor verdadero, Señor, a nuestro prójimo, Padre. Que podamos, Señor, sentir misericordia por el que sufre, por el que tiene problemas, Padre. Que podamos sentir, Señor, compasión, Señor. Que podamos dar amor, Señor, aún a nuestros enemigos, Padre. Que podamos presentarle, Señor, las buenas nuevas de salvación, Señor, en lugar, Señor, de dar, Señor, también mal por mal, Padre. Tú nos has enseñado, Señor, dar, Señor, amor en lugar de maldad, Padre. Tú nos has enseñado, Señor, que no debemos dar ni pagar mal por mal, Señor, sino tú nos has dicho, Señor, que el amor cubre todo, Padre, cubre todo lo malo, Padre Santo. Tú nos has enseñado, Señor, que debemos de amar a nuestro prójimo, Padre, aún a nuestros enemigos, Padre. Señor, permite, Padre, que nosotros podamos, Señor, reflejar ese amor verdadero, Señor. Ese amor, Señor, que es sin condición, Padre, porque a veces queremos amar solamente a lo que nos aman, Padre. Pero el amor incondicional, Señor, es ese amor que tú diste, Padre, por la humanidad, Señor. No te importó, Señor, que éramos malos, sucios de pecado, Padre. Tú diste tu vida, Padre Santo. Así también, Señor, tú quieres, Padre, que nosotros amemos, Padre, aun aquellos, Padre, que nos hacen daño, Señor, que nos lastiman, Padre. Señor, danos esa facultad, Padre, esa facilidad, Señor, de poder, Señor, demostrar, Señor, ese verdadero amor, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no tiene celos, Padre, ese amor, Señor, que no se goza de lo malo, Señor, sino que se goza de la verdad, Padre. Ayúdanos, Señor, a reflejar ese amor, Padre, puro, Señor, sano, Señor, con nuestro prójimo, Padre. Que podamos sentir, Señor, misericordia, dolor, Señor, por el que sufre, dolor por el que necesitado, Señor, por el necesitado, poder ayudar al necesitado, Padre. Y poder, Señor, ayudar a otros, Señor, que puedan conocer, Señor, tu amor, Padre. Decirles, Señor, que tuviste, Señor, un amor incondicional por él, Padre, y que te interesas por él, Padre Santo, que te interesas por su vida. Ayúdanos a hablar a otros también, Padre. Que nos pongamos, Padre, en la brecha, Padre, y que podamos, Señor, desarrollar ese amor, Padre. Que tengamos esa fe, Señor, y que lo hagamos, Padre, que no solamente, Padre, se quede, Señor, como enseñanza, Padre, que se quede en nuestro corazón, Padre, sino que lo desarrollemos, Padre, que lo pongamos a andar en nuestra vida cotidiana, Padre, que podamos dar ese verdadero amor a otros, Padre. Pero que trabajemos, Padre, no solamente, Señor, dice tu palabra, mi Dios, que tú lo puedes hacer, pero también necesitas, Señor, que nosotros, Señor, activemos, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, con el prójimo, Señor, lo que hemos aprendido.
Ayúdanos, Padre Santo, y que podamos, Señor Dios Todopoderoso, no solamente, Padre Santo, orarlo, Padre, sino también transmitirlo, Padre, a los demás, Señor. Que podamos ser luz, Señor. Que podamos, Señor, ayudar a otros, Padre. Y que en vez de, Señor, de que nosotros nos volvamos a ellos, Padre, que ellos se vuelvan a nosotros, Señor. Que podamos enseñarles, Padre, las verdades del reino, Padre, y podamos enseñarles, Padre, que verdaderamente se puede amar, que verdaderamente, Padre Santo, podemos caminar un camino rectamente delante de tu presencia, Padre, porque tuvimos ejemplos, Señor, en tu palabra, Padre, en aquellos hombres de fe, Señor, que estuvieron antes con nosotros, Padre, caminaron ese camino, Padre, y amaban, Señor, a tu pueblo, Señor, y se ponían en la brecha, Señor, por ellos, Padre. Clamaban, Señor, por ellos a ti, Padre, para que tú los perdonaras, Padre, para que tú los bendijeras, Padre. Queremos ser esa clase de personas, Padre, esa clase de personas que se dejaban, Señor, en tus manos para que tú trabajaras en ellos, Padre. Queremos ser esa clase de personas, Padre, que tú te agrades de nosotros, Padre Santo, que te agrades de nuestra persona, que te agrades de nuestro servicio, Padre. Ayúdanos, Padre Santo. Te pongo en tus manos a cada niño, Padre, a cada niño, Padre Santo, que es continuamente, Señor, asiste, Señor, a su escuela dominical, Señor, asiste a semillitas, Padre, que vienen corriendo, Padre, para aprender de ti, Padre. Tú sigue trabajando en esos niños, Padre. Sigue sembrando el amor, Señor. Sigue sembrando tu palabra en ellos, Padre. Porque cada domingo, cada sábado, Padre Santo, ellos vienen corriendo, Señor, hambrientos de tu palabra, Padre Santo. Bendice, Señor, a cada uno de esos niños, Padre, que día a día, Señor, están ahí sentados, Señor, escuchando tu palabra, Padre. Bendícelos, Señor, guárdalos, Señor. Bendice a su casa, Señor, a su papá, a su mamá, Señor. Bendícelos, Padre, que sean luz, Señor, en ese hogar, Padre Santo. Que tu palabra, que tu luz, Señor, llegue, Señor, a ese hogar por medio de este pequeño, Padre, que busca de ti, Padre. Bendícelo, Señor. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Y gracias, Padre, por lo que hoy aprendimos. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra siempre confronta, tu palabra siempre enseña, Padre. Muchas gracias, Padre. Despídenos en amor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Pues es fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Que Dios me los guarde, querido Radio Escucha, que Dios los guarde. Yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaiz 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel Comunidad de Fe. Que Dios me los guarde y que sigan pasando una excelente y hermosa tarde en compañía de su hermosa familia. Bye.